Este ha sido un trabajo re interesante. Obviamente que tuvo sus dificultades para conseguir protis. También se revisa la bibliografía, ¿no es cierto?, internacional. Y coincidiendo con el profesor Neftalí, la verdad que hay muy poca información. De hecho, yo encontré solamente una bibliografía china, que fue la que me permitió poder corroborar lo que yo estaba encontrando, pero solamente una sola presentación. Para ponernos en contexto, vamos a ver morfología. De hecho, de eso se trata. Vamos a tratar de ser bastante prácticos. También hay unas diapos que nos permiten poder tener ciertas explicaciones. Hay algunos temas que, lo mismo con el profesor José Díaz y el profesor Neftalí Guzmán, se sobrepusieron un poco, en un mínimo, la verdad. Acá también va a haber algo de sobreposición. Y es interesante darse cuenta que la verdad que uno cuando habla de la enfermedad, del COVID, del SARS-CoV-2, hay un compromiso, ¿no es cierto?, de la serie linfoide. Entonces uno se concentra y piensa, ¿no es cierto?, lo asocia con mononucleosis. Y específicamente, si nosotros aquí coloqué, ¿no es cierto?, unos linfocitos reactivos de mononucleosis, y claro, esto todo lo identificamos. Todos ustedes tienen, ¿no es cierto?, la experiencia de poder encontrar, ¿no es cierto?, de poder ver estos linfocitos reactivos, en que uno observa la basofilia moderada e intensa del citoplasma, y con distintas características, incluso en su condición de reactividad podemos observar incluso hasta un nucleótido. También uno puede darse cuenta, y que normalmente la concentración, la observación en los linfocitos hace que no veamos los segmentados. Y también se produce un efecto displástico. Por ejemplo, aquí tenemos un basiliforme anular, o estos basiliformes, ¿cierto?, propiamente tal, que son propios y presentan una granulación. Que también esta granulación uno también pudiese pensar en una granulación tóxica. Pero este basiliforme anular, ¿no es cierto?, y a veces ciertas características hipnóticas, ¿cierto?, dan que pensar, llevándonos a una displasia. Pero lo vamos a dejar ahí solamente expuesto el tema de la displasia. Tiene que avanzar. De la misma manera, podemos observar, ¿no es cierto?, en el ANTA, otro virus interesante que nos puede ir enseñando el camino por los hallazgos, en la cual encontramos, ¿no es cierto?, los famosos linfocitos reactivos, o cuando ya se presenta el núcleo más plegado, uno puede pensar incluso, ¿no es cierto?, en un inmunoblasto o en un inmunocito, si tiene o no tiene nucleótido. Y es así, claramente, ustedes ya ven, ¿no es cierto?, probablemente saben de qué hablo, y por ejemplo acá tenemos, del ANTA, tenemos un inmunoblasto. Ahí vemos el nucleolo y vemos el citoplasma de basofilia intensa. Y lo patognomónico, cuando uno habla de un inmunocito o inmunoblasto, y que normalmente yo lo menciono, cuando tengo que exponerlo, es que el núcleo es tipo mieloide,
es decir, es plegado, plegado. Y el citoplasma es linfoide. Entonces, cuando estamos frente a una célula, como un inmunocito, ¿no es cierto? En este caso, o inmunoblasto, en este caso, y observamos que el núcleo es plegado y el citoplasma es linfoide, o el núcleo es mieloide, y el citoplasma es linfoide, estamos frente, ¿no es cierto?, a un inmunoblasto si tiene el núcleo. Entonces acá vemos otros inmunoblastos, y se pueden dar cuenta, ¿no es cierto?, del plegamiento, ¿no es cierto?, del núcleo, la basofilia intensa. Esto es algo que probablemente ya ubiquen, y obviamente que uno no lo describe. Es como decir promielocito o decir plasmocito. No requiere una descripción. ¿Ah? Es como el linfocito también reactivo. En este caso, ¿no es cierto?, este es un linfocito con gránulos azurófilos, y claro, aquí el gránulo azurófilo se describe. Pero en el caso de un linfocito reactivo, como en este caso, ¿no es cierto?, es un linfocito reactivo. Y, ¿no es cierto?, bien sabemos que el linfocito reactivo puede ser mediano, pero tiene que superar el 5%, o puede ser un linfocito reactivo grande, ¿cierto?, que debe superar el 5%. De la misma manera, ¿no es cierto?, aquí en el ANCA, observamos también desviación izquierda. Y ustedes saben que la desviación izquierda es bastante importante en el ANCA. De hecho, el más pronóstico que cuando se supera el 25%. Asimismo, podemos darnos cuenta que también podemos observar células en apoptosis. Y en este caso acá, ¿no es cierto?, un pseudo-Peter-Webs. Es decir, habría un cierto grado también acá de plasia. Y esta ¿no es cierto?, una hipergranulación. Y acá, ¿no es cierto?, estas zonas claras, ¿no es cierto?, que pudiesen simular, ¿no es cierto?, una vacuola, o además más adelante vamos a ver, en este caso, esta vacuola es bastante más clara. De la misma manera, no solamente podemos ver ciertas alteraciones en los segmentados o en los linfocitos, sino que también en los monocitos. Se dan cuenta que uno tiende, ¿no es cierto?, a tener una descripción mental, porque tampoco se describen los monocitos, se llama monocito, de una célula más bien, ¿no es cierto?, arrinonada. Pero se presenta muy alterada. Y que vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que ya le han puesto nombre, porque esta célula es la que la empezamos a encontrar, ¿no es cierto?, en la morfología COVID. Entonces, ¿qué pasa, ¿no es cierto?, en los propios de los pacientes con SARS-CoV-2? Pasa que encontramos este monocito que algunos le llaman, ¿no es cierto?, en transición. Probablemente vamos a tener que juntarnos con el comité de expertos y colocarle un nombre. Un monocito probablemente reactivo. O, como ya lo mencioné, transición. Y es un monocito que presenta vacuolas. Claramente, ¿no es cierto?, uno observa más, ¿cierto?, o menos vacuolas en estos monocitos. Y si ustedes fijan un poquito más la vista, podemos ver unos gránulos azurófilos. Si estuviésemos frente a una leucemia mieloide aguda tipo M5, y uno tendría que buscarle también, ¿no es cierto?, algún nucleolo y pensar en un promonocito. Entonces, esto significa que, ¿no es cierto?, que esta displasia que estamos observando en los segmentados y aquí en los monocitos, se expresa con esta granulación, que normalmente
en otras condiciones, le da otro nombre al monocito, como el promonocito en el caso de la M5. Y este también, ¿no es cierto?, un monocito en la cual no observamos, ¿no es cierto?, ningún tipo de granulación, ¿no? En el caso, sigamos con COVID, ¿no es cierto?, nos estamos, y podemos observar estos linfocitos reactivos, claramente reactivos, y que algunos presentan estos gránulos azurófilos. Son los hallazgos, ¿no es cierto?, de estos linfocitos en un paciente COVID. Esto es sumamente interesante, porque ya es algo que uno vaya estableciendo, tener una suerte de algoritmo mental en lo que uno espera encontrar. Por ejemplo, acá tenemos estos monocitos, muy alterados. Por ahí hay una vacuola, ¿no es cierto? Acá también una vacuola. Y pudiesen ser monocitos en transición, o estos linfocitos, ¿no es cierto? Este es un monocito también, ¿no es cierto? Y probablemente este podría ser hasta un inmunolasta, ¿ya? Que prácticamente se pueden poder encontrar inmunoblastos, pero yo encontré prácticamente en 300 células cortadas, 400 células cortadas, ¿no?, un inmunoblasto. Ahí este es un linfocito reactivo. Lo mismo en el COVID, podemos encontrar esta desviación izquierda, y que uno espera encontrar baciliformes, espera que sean tipo C, que son los baciliformes que uno normalmente describe. Pero cuando ya hay displasia, y está dentro incluso del concepto del baciliforme, y pueden tener múltiples formas, ¿ah? En este caso, se dan cuenta de la forma que tiene eso, un número, probablemente está una N, que tiene múltiples formas, o una omega. Entonces, esto es característica, ¿no es cierto?, displástica. Además, podemos observar hipergranularidad, pues, gránulos acidófilos que se pueden observar también. Así, encontramos una serie, ¿no es cierto?, de células, y probablemente nos encontremos en la disyuntiva de cómo llamarlas, con estos monocitos transicionales, o ¿cierto?, inmunocito, otro, ¿cierto?, inmunocito, probablemente, ¿no es cierto?, estos son linfocitos, y acá está el mismo. Entonces, eso hace, ¿no es cierto?, que uno pueda encontrar una variación de células, y que debe estar muy atento porque están apareciendo, ¿no es cierto?, cosas nuevas. A su vez, sabemos que aumenta la apoptosis. Entonces vamos a encontrar células apoptóticas o figuras, ¿no es cierto?, apoptóticas, que probablemente algunos digan que es un promedocito. No, porque hay una autofagia, ¿no es cierto?, una autodigestión, ¿verdad?, importante, tiene vacuola, y que se va digiriendo, ¿no es cierto?, la célula. En este caso es bastante más característico poder observar este núcleo picnótico, ¿cierto?, degradado, o ¿no es cierto?, la célula contraída, un baciliforme anular. Entonces, eso nos puede llevar, ¿no es cierto?, a múltiples formas. Pero cuando ya empezamos a encontrar, ¿cierto?, pseudo Belger-Wetz, nos queda bastante más claro de la displasia. Entonces podemos decir, sí, el frotis del paciente COVID, ¿no es cierto?, tiene displasia, ¿no?, tan clara, ¿no es cierto?, como esta, que se ve en la anomalía de Belger-Wetz, como el espejo, o, ¿no es cierto?, o irregular. Esas están bastante bien seleccionados estos pseudo Belger-Wetz.
Entonces, eso es bastante importante. De la misma manera, podemos encontrar hipersegmentación, ¿cierto? Que ustedes cuentan el número de lóbulos, 1, 2, 3, 4, 5, hipersegmentación, 6, perdón, 6. Ya con una célula, un hipersegmentado de 6 lóbulos, ya hablamos de hipersegmentación. O un mielocito perigeroide, que es una célula que no se lobuló, que tiene la característica de redonda del mielocito, pero es un mielocito perigeroide porque está displástico. O una plaqueta gigante. ¿No? Gigante ya recibe el nombre de gigante cuando supera el tamaño del glóbulo rojo. ¿No? Y macroplaqueta cuando va sobre el tamaño del diámetro plaquetario hasta el diámetro del glóbulo rojo. Eso sería macroplaqueta. Entonces, estos hallazgos nos hacen, ¿cierto?, pensar y decir, bueno, ¿qué pasa entonces con las distintas infecciones virales? Bueno, esa no es viral tampoco. Y empezamos a encontrar, ¿cierto?, que algunos ya había sido descrita, ¿cierto?, la displasia o, ¿cierto?, o la linfopenia. Entonces, y además, el hallazgo del linfocito reactivo, que si bien también lo encontramos en el SARS-CoV-2, sabemos que lo encontramos prácticamente, ¿no es cierto?, en la mayoría de los virus que conocemos. Virus de Epstein-Barr, hepatitis A, citomegalovirus, rubiola, varicela, gripe, etcétera, etcétera. Todos estos antecedentes, ¿no es cierto? Y basándonos en lo que dice Holland, que tiene Holland, que es mayor al 10%, ¿no es cierto?, uno debe informarlo. Nota que esto es antiguo porque usa el término atípico. Mayor al 10% de linfocitos reactivos deben ser informados, como ya les mencioné. Y este término linfocito reactivo está en las recomendaciones para la interpretación del hemograma, lo cual incorpora especialmente el linfocito, el Downey tipo 1 y tipo 2, porque ya el tipo 3 cambió de nombre y ya le llamamos, ¿no es cierto?, o inmunocito o inmunolasta. Y el linfocito atípico, la verdad que la palabra atipia celular, esto lo usan más en el Papa Nicolau. Y nosotros ya está incorporado en nuestro lenguaje y en las recomendaciones para la interpretación del hemograma. Entonces, todos estos hallazgos van coincidiendo, ¿no es cierto?, con el hemograma y con los antecedentes bibliográficos que mencionan ya aquí en el año 2020, ¿no es cierto?, de la característica de la linfopenia y a su vez que tiene un mal pronóstico. Y que esta linfopenia, ¿no es cierto?, por citometría de flujo, nosotros pudiésemos encontrar que CD4, CD8 están bajos. Y ¿no es cierto?, el acotamiento del linfocito puede ser secundario por efecto directo del virus o, ¿no es cierto?, o efecto de las citoquinas. Y esto ya se decía en el año 2003. ¿Cierto? En el caso, ¿no es cierto?, vemos aquí una gráfica bastante interesante sobre el recuento de linfocitos absolutos. Y bien sabemos que el recuento relativo va de 20 a 40% del linfocito. Lo que significa que si consideramos un recuento normal de leucocitos de 5.000 a 10.000, significaría que el 20% sería 1.000 linfocitos como mínimo y el 40% sería 4.000. Entre 1.000 y 4.000 sería el recuento absoluto normal de linfocitos. Por lo tanto, aquí tendríamos, ¿cierto?, una linfopenia absoluta moderada y una linfopenia severa. Y este gráfico nos dice, ¿no es cierto?, a través de las semanas, que se presenta, ¿no es cierto?, en una cantidad importante de pacientes. Cada estudio aquí con un N que denota, ¿no es cierto?, lo importante que es el dato.
Entonces tenemos una linfopenia moderada, de 500 a 1000, y que puede llegar incluso en el día 10 al 90%. ¿No? Entre 70, ¿cierto? 25, 70 y 90, importante la linfopenia moderada. Y la absoluta, que puede llegar, ¿cierto?, al 40%, más de un 40%, ¿no? Que aumenta a vez que recorren los días, llegando hasta el día 14 y 17 a una linfopenia severa. Entonces, es súper importante, ¿no es cierto?, esa linfopenia. Por lo tanto, sabemos que, ¿no es cierto?, que puede ser un problema, ¿no es cierto?, de inmune, autoinmune o complejo, inmune desencadenado. O, ¿no es cierto?, también que el SARS-CoV-2 infecta directamente a las células madre, las células progenitoras, a través, ¿no es cierto?, de estos marcadores, induciendo, ¿no es cierto?, su inhibición del crecimiento y la apoptosis. Y esto ya se decía en el 2004. Y en el 2020, esto señala que lamentablemente no se ve la parte superior, y que habla de esta columna es de mal pronóstico y esto de buen pronóstico. Aquí habla de mortalidad, acá habla del síndrome de distrés respiratorio agudo, aquí en pacientes con cuidado de unidades de cuidado intensivo, y acá se ve. Y podemos darnos cuenta que de mal pronóstico, estos son recuentos absolutos de linfocitos. Entonces, en este paciente, con mortalidad importante, que se murieron en realidad, tenían bajo 1000, estamos hablando de 700 linfocitos, 620 linfocitos por microlitro, 600, y acá, ¿cierto?, de un buen resultado, llegan aproximadamente a los 1100, 1430. En el caso del síndrome de distrés respiratorio agudo, igual, mal pronóstico, 600, 700, buen pronóstico, sobre 1000. Y eso, entonces, se mantiene en la unidad de cuidado intensivo. Estamos hablando de 400 linfocitos por microlitro, 800, 760. Y de buen pronóstico, 1000, 1230. Finalmente, severo, paciente severo, que son todos recuentos bajos, 1000, y de buen pronóstico sobre 1000. Bastante interesante, ¿no es cierto?, en esta revista del año 2020, que es lo que hemos estado viendo. Y en promedio, ¿no es cierto?, se declara ya una linfopenia absoluta de 1100 linfocitos por microlitro. Por lo tanto, la hipótesis, y de hecho aquí nos sobreponemos, ¿no es cierto?, con los productores que ya tomaron el tema, está asociado, ¿no es cierto?, por el receptor de los linfocitos a la enzima convertidora de la angiotensina 2, como también el aumento de las citocinas proinflamatorias, especialmente la interleucina 6, que induciría, ¿no es cierto?, una linfopenia. Y claramente que es bastante terrible este gráfico, pero se entiende que en el eje allí de las coordenadas tenemos el porcentaje de linfocitos, y acá tenemos, ¿no es cierto?, los días transcurridos. Y con azul vemos los pacientes que fallecieron, y uno puede darse cuenta que claramente están bajo 5%. Y mantengan ese dato porque es importante, bajo un 5%, los pacientes que fallecieron. Los pacientes severos, ¿cierto?, curados, están aquí dentro de un rango, ¿no es cierto?, de 10 y 20 la mayoría. Entonces hay algunos que se saben. Pero para tener una apreciación de la nube en general. Y los moderados, curados también, se encuentran sobre 20%. Nosotros sabemos que el valor del rango normal va de 20 a 40% el relativo, ¿cierto? Por lo tanto, se ve bastante interesante, ¿cierto?, estos antecedentes.
para finalmente, ¿no es cierto?, decir, ¿cierto?, que mayor de un 20% ya claramente se cura, entre un 5 o 20% severo, ¿cierto?, también se puede curar, pero ya es una enfermedad crítica, de mal pronóstico, cuando menos del 5%, ¿no? Ya se encuentran, el paciente que se encuentra en la UCI. De la misma manera, sabemos que la importancia que tienen los monocitos, de hecho, se los he mostrado, y desde el punto de vista de la citometría de flujo, ¿cierto? El linfocito que conocemos, el clásico, se marca de CD14 positivo y CD16 negativo. Hay un intermedio, que nos interesa, CD14 positivo, CD16 positivo, y uno clásico, ¿no es cierto?, 14 débil. Los intermedios, ¿cierto?, son vacuolados, estamos hablando de los CD14 positivo y 16 positivo, y presentan marcadores de macrófagos. Entonces, por eso que se llama, ¿no es cierto?, a estos monocitos de transición, porque ya se van convirtiendo, ¿no es cierto?, en macrófagos. Sabemos, ¿no es cierto?, que la población presenta altos niveles de interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 10, está todo asociado con la tormenta de citoquinas. Y que estos monocitos, ¿no?, envejecidos, ¿no?, entre comillas, presentan un deterioro de la fagocitosis, disfuncionales, reducen su expresión hacia el ADR, ¿cierto? Y este envejecimiento es proinflamatorio. Entonces empezamos a encontrar relaciones interesantes. Y hay una relación de las células que he mencionado, la relación monocito-neutrófilo y la relación linfocito-neutrófilo. Y esta relación menciona que la relación linfocito-neutrófilo, cuando es menor de 0,08, es de buen pronóstico, ¿cierto? Perdón, de mal pronóstico. Y la relación del monocito neutrófilo mayor de 17,5, esto es un factor también de mortalidad. Entonces, podemos ver acá, en esta, nos sale arriba, no alcanzamos a verlo, la relación linfocito-monocito, en la cual menciona ahí el mayor a 0,08, y la relación del monocito neutrófilo de mayor de 17,75. Otra relación importante, podemos ver, ¿cierto?, en la ordenada, la probabilidad de sobrevida y los días transcurridos, es el recuento de leucocitos. Entonces tiene buen pronóstico, ¿cierto?, cuando es menor a 14.400, y mal pronóstico cuando el recuento de leucocitos es mayor a 14.400. Y normalmente presentan, ¿no es cierto?, más hay leucocitosis. En el caso de los neutrófilos, también, ¿cierto?, buen pronóstico, menor a 6.300 por microlitro. Mal pronóstico, porque tenemos una neutrofilia relativa y absoluta, ¿no es cierto?, mayor a 6.300 neutrófilos por microlitro. Los linfocitos solos, ¿no es cierto?, sin presentarlo en relación, está acá arriba. Buen pronóstico mayor de 800 linfocitos por microlitro. Y en el caso monocito, buen pronóstico mayor de 300 monocitos por microlitro. Está súper interesante, ¿no es cierto?, se llama. En el caso de las plaquetas, la verdad que se presenta trombocitopenia y se presenta trombocitosis. Así que, y esta es, ¿no es cierto?, la característica en el porcentaje de pacientes. Tenemos que, lo más significativo acá, va de 140.000 a 400.000 plaquetas, que es lo normal, y es lo que más se presenta. Entonces hay un mínimo de menor a 50.000, prácticamente,
no llama la atención. De 50.000 a 100.000, una reducción de plaquetas. Y de 100.000 a 140.000, que es bastante leve. En cuanto a la descripción, ¿cierto?, de la morfología, es muy interesante que uno se encuentra con anormalidades de las características nucleares y de granulación. Y yo les mencionaba, ¿no es cierto?, y de hecho les mostré que presentan una granulación oscura, que presenta como muy sombrío el citoplasma, ¿ah? más como arenoso. Pero cuando está el gránulo, obviamente tal, ¿cierto?, es una hipergranularidad. Entonces uno no puede hablar ahí de granulación tóxica, porque uno debe asociar los distintos hallazgos de plástico que encontramos, pseudo-Petri-Webs, encontramos hipolobularidad, baja cantidad de lóbulos, o hipogranularidad, o áreas granulares celestes, una suerte de cuerpo de Dol. Todas estas características que son de plástica podemos encontrar ya y debemos buscarlas. O el aumento de basiformes dismórficos, ¿cierto?, con ausencia de segmentación, el famoso pseudo-Petri-Webs, o células apoptóticas muy frecuentes, que también se lo mostré, o una cromatina, ¿cierto?, más pignótica, y una basofilia, ¿no es cierto?, una basofilia, una laguna de basofilia intensa, que había mencionado. Y también se había observado, interesantemente, en el caso de pacientes tratados por antivirales, antiinflamatorios, antiinterleuquinas, la displasia desaparecía, la displasia granulosa. Es bueno tenerlo presente. Y la apoptosis, ya sabemos, ¿cierto?, que se asocia, ¿cierto?, con la linfopenia, se asocia con apoptosis, y podemos verla, ¿no es cierto?, en otros virus. Y esto nos lleva, ¿no es cierto?, a darnos cuenta que existen una serie de analitos desde el punto de vista, ¿no es cierto?, hematológico, fórmula diferencial, en este caso, recuento de blancos, proporción de neutrófilos linfocitos, que permiten predecir, ¿no es cierto?, un empeoramiento del paciente. Y esto incluso, ¿no es cierto?, de acuerdo a en 2021, una bibliografía, en que con un solo registro podían darse cuenta de este mal pronóstico realizado en 2.949 pacientes. Existen otros predictores. Aquí se incorpora, por ejemplo, el dímero D, ampliamente discutido, la lactato deshidrogenasa, cuando hay daño muscular, ¿no es cierto? Y los que nosotros, ¿no es cierto?, estamos conversando, por tanto, de los blancos, linfocitos, plaquetas. Además de otra sintomatología, en este caso clínica, o un dato epidemiológico, como la edad. Y esto ha llevado a crear un nomograma con otros marcadores como edad, cardiopatía coronaria, linfocitos, que lo que nos interesa a nosotros, plaquetas, proteína C reactiva, desinfección láctica, número D, que se puede utilizar, ¿no es cierto?, como herramienta. Este sería el nomograma, donde salen, ¿no es cierto?, todos estos marcadores, y se va bajando de manera de ver la probabilidad de vida. Por lo tanto, el recuento de bajos de linfocitos en metaanálisis, ¿cierto?, demuestra, ¿no es cierto?, que hay un incremento de la mortalidad. Y eso hemos estado viéndolo incluso ahí en los nomogramas que se pueden preparar. Lo interesante de esto es que se ha observado una asociación más fuerte en personas jóvenes, en cierta medida que son los pacientes que se están encontrando en esta ola actual en Chile. Yo quería finalmente llegar a la observación
de la fórmula diferencial, en primer lugar, y después le voy a mostrar las características encontradas en el laboratorio. Y aquí tengo, ¿no es cierto?, hay 15 prótesis. Debo agradecer a unos colegas que me lo enviaron. Y claramente nos damos cuenta, si observamos los segmentados, tenemos una neutrofilia, ¿cierto?, relativa, pero muy significativa. Se dan cuenta que sabemos que va de 50 a 70 el intervalo de segmentado, y prácticamente tenemos aquí, ¿cierto?, más en verde, ¿cierto?, que no, el verde no lo diferencia. Ahí tenemos un caso, 81, 84, 78, 70, 91, significativamente hay una neutrofilia, y eso lo sabemos. Como también interesante ver, ¿no es cierto?, la linfopenia, que se ve muy clara, ¿no es cierto?, en esta fórmula diferencial. Como así, ¿no es cierto?, la monocitopenia, que está acá, o por acá, ¿no es cierto?, la eosinopenia, que también fue mencionada por el doctor Nestalí. Ahora, lo interesante es ver, ¿no es cierto?, la relación, que yo le había mencionado, que es una relación linfocito-neutrófilo y la relación neutrófilo-monocito. Entonces, es buen pronóstico cuando es mayor que 0,088, la relación linfocito-neutrófilo. Pero damos cuenta que en estos propios observados se ve significativamente la mayoría, esto que es bajo 0,08, es decir, mal pronóstico. De la misma manera, la relación neutrófilo-monocito debe ser menor que 17,75, y observamos, ¿cierto?, que la mayoría supera esa relación de 17,75. En este caso sale 0 porque el monocito era 0. Le pongo 0,1 para saber de qué se trata, 0,2, sale un valor hasta de 3. Entonces, es buen pronóstico menor de 17,75 esta relación, y la mayoría sale sobre 17,75. Es decir, tenemos en el laboratorio información, ¿cierto?, suficiente para darnos cuenta, por un lado, ¿no es cierto?, el diagnóstico del laboratorio, y por otro lado, ¿no es cierto?, el pronóstico que puede tener este prótotipo, que corresponde, ¿no es cierto?, a un paciente. En cuanto a las características, ¿cierto?, bueno, mencionaban delante la serie roja, y la verdad que la serie roja no tiene algo así patognomónico. Podemos encontrar una serie de características, incluso el punteo basófilo, poligomatofilia, o dentro de los poiquilocitos, daciocitos, equinocitos, queratocitos, elipsocitos, y acá acantocitos. Se da cuenta que hay una ovalocitos, una variedad que no marca una tendencia. Pero la verdad que con los antecedentes descriptivos que nosotros vamos a encontrar asociados con la serie blanca, tenemos una guía patognomónica. Patognomónica, sin lugar a dudas, que va a estar asociado con el pronóstico, y el pronóstico también lo tenemos en la fórmula diferencial. Así que esto nos ayudaría muchísimo. Ahora sale aquí un término nuevo, los neutrófilos segmentados en pizarra, que es una suerte que se presenta como incívica, desordenada. Entonces, eso es bastante característico, se presenta en la mayoría de los prótopos. Los linfocitos reactivos, también, reactivos. Monocitos vacuolados, ya lo conversamos, monocitos vacuolados, importante. Linfocitos con gránulos azurófilos, segmentados hipergranulares,
cementados hipogranulares, de todas estas características plásticas, pseudo-Belger-Wetz, hipercementados. Es decir, nos indica que tenemos una orientación bastante clara de este hallazgo. Y esto es interesante porque si yo estoy encontrando estos cementados en pizarra o en cinta, también conversar con el comité de expertos a ver cómo lo vamos a llamar, de manera que tenga un término universal, esperado, escrito por todos. Entonces, todas estas características va a permitir que si nosotros encontramos, ¿cierto?, alguna de ellas, como nos ocurre cuando estudiamos algún otro prótesis característico, no sé, si estamos viendo una leucemia de células villosas, claro, yo voy a buscar el núcleo ovalado o reniforme, o voy a buscar las prolongaciones citoplasmáticas. Entonces, necesariamente yo tengo un algoritmo que me va a permitir tener presente la sucesión de hallazgos. Y voy a ir buscando, ¿no es cierto?, los siguientes. Encuentro un pseudo-Belger-Wetz, voy a buscar encuentros segmentados hipergranulares. Y voy a saber que con estos hallazgos, que además encuentro el monocito en transición, voy a saber que no es granulación tóxica, voy a saber que es un segmentado hipergranular. O independiente, si podemos colocarle una granulación tóxica, pero en el fondo después nos vamos a dar cuenta, sí, bueno, era hipergranular, no es pecado. Pero eso en la medida de la experiencia, después se va utilizando, ¿no es cierto?, el término más correcto. Porque tiene la misma morfología o la misma observación. Entonces, en cierta medida, lo que yo estoy diciendo, aquí hay un cuadro como para explicar una cosa importante que está asociado con que podemos encontrar también un porcentaje normal en por ejemplo, esta es una leucemia linfoma de células T del adulto. Y está todo sumamente demostrado. ¿No es cierto? La doctora María Elena, tengo un paper de la doctora María Elena Cabrera del Hospital de El Salvador. Claro, ella dice que ahí encontró un 20% normal. Un 20% normal. Es interesante, ¿no? Porque sucede que si hay, ¿no es cierto?, en cuanto a la cantidad de leucocitos y la cantidad de linfocitos, ¿cierto?, y hay un 20% normal, pero no deja de ser una leucemia linfoma de células T, súper importante hacer el diagnóstico, ¿no es cierto?, y corroborarlo con el HTV1 para confirmarlo. Entonces, nosotros podemos encontrar un hemograma que, en la medida que vayamos observando alguna descripción, eso nos va a permitir ir buscando otras. Que puede que, como en el caso de la leucemia, ¿no es cierto?, el linfoma celular adulto puede ser normal. Y esta, bueno, la verdad que esta es la tormenta de citoquina, que es una cosa, ¿no es cierto?, muy interesante, porque esto nos lleva, ¿no es cierto?, a la linfopenia, a la monocitopenia, a la eosinopenia, y poder encontrar los marcadores. Entonces, para terminar y que nos va quedando tiempo, que bueno para preguntas, la verdad que ya lo mágico, ¿cierto?, lo mágico se empieza a quedar atrás. Probablemente nos queden algunas preguntas, ¿cierto?, pero ya está bastante más definido, y creo que en estas 3 presentaciones, en la cual tenemos una muy magistrales presentaciones que nos ha aclarado bastante, hasta un trabajo de origen nacional, que van a entregar resultados muy promisorios. Y estos hallazgos que son absolutamente evidentes. Por lo tanto, lo hace un hemograma patognomónico. Y dependiendo, ¿no es cierto?, de la experiencia del
del hematólogo, ¿cierto? Va a llevar, ¿no es cierto?, a un buen diagnóstico de laboratorio. No me queda más que decirles gracias, ¿cierto? Y nos vamos a las preguntas. ¿Mm? Ok. Bien, nos queda un tiempo. Ha sido muy interesante poder tener la oportunidad de escribirle la morfología. Creo que se necesita un poco de tiempo para eso. Entiendo la carga asistencial, pero cuando uno encuentra, en el caso, por ejemplo, del ANTA, un inmunoblasto, inmediatamente le va a dar más tiempo, porque va a tener que corroborar que sí era un inmunoblasto y poder buscar otro antecedente o preguntar, ¿no es cierto?, en química clínica, si existen otros datos importantes que avalen esa hipótesis diagnóstica, ¿cierto? O incluso el tiempo de Cochombini, pero en este caso tenemos el recuento baciliforme, o los monoblastos perimetral, o tenemos la hemoconcentración, en el caso del ANTA. Entonces, digamos, tenemos bastante información. Yo creo que acá igual, ¿no es cierto?, ocurre lo mismo. Y tenemos bastante información para poder dar un diagnóstico de laboratorio bastante certero. Aquí tengo unas preguntas. Me preguntan si podría explicar el concepto de segmentado en bizarra y de qué porcentaje se debe informar. Bien, el segmentado en bizarra, la verdad que es un término que yo encontré ahí en la literatura, para ir viendo si la bibliografía también me apoyaba. Debo reconocer que encontré un solo paper y pregúnteme de qué nacionalidad. Chile. Entonces, y bizarra se describe, y eso yo ahí lo corroboraba, como en cinta, que se presenta como síntesis. O desordenado también. Uno siempre espera una cierta evolución de la madurez del segmentado. Claro, cierto mielocito, juvenil, baciliforme, espera verlo en forma regular, ¿cierto?, segmentado y se va lobulando, pero en forma ordenada. Pero cuando ustedes empiezan a encontrar que los pseudopelgel-wet, ¿no?, que no se lobulan, o que los lóbulos son sumamente irregulares, o que se produce una expresión distinta de la cromía, ¿sí?, hipnótico. Entonces, todas esas características displásticas orientan mucho para seguir buscando otros antecedentes morfológicos. Entonces, ahora, ¿de qué porcentaje? No está establecido, pero la lógica dice, igual así como, y yo me apoyo en otros, uno se puede apoyar en otros, voy a especularlo, una hipótesis, ¿cierto? Así como en el caso de los linfocitos reactivos, que podemos encontrar hasta un 5% de linfocitos medianos y hasta un 3% de linfocitos grandes, y que finalmente definimos que sobre 10% debemos contar los linfocitos reactivos en 100 linfocitos totales. Entonces, claro, yo creo que un valor interesante que habría que evaluar sería por lo menos un 10%. Eso le da seguridad. Así que, pero eso no está determinado y algo que tenemos que conversar con el comité de expertos. Después dice con respecto a los gránulos oscuros que se mencionan, ¿cómo se informaría? Hipergranulación, ¿cierto? Granulocitos hipergranulados o segmentados hipergranulados, que es una característica absolutamente displástica, y ustedes la pueden corroborar especialmente en todos los síndromes mielodisplásticos. Los síndromes mielodisplásticos es parte de la displasia o de la asimetría en la maduración.
y ustedes se van a encontrar con estos neutrófilos, los segmentados hipergranulares. ¿Cierto? ¿A qué me refiero con segmentado en bizarra? Bueno, ya le expliqué en la primera pregunta, ¿no es cierto? Que es segmentado como en cinta, o que se presenta muy desordenado, sabiendo que uno espera cierta continuidad en la maduración lobular del segmentado. Aquí el profesor Guzmán tiene algo, dice, los neutrófilos en bizarra tienen forma de cinta, pero con cromatina madura, es decir, es de una célula madura. Por supuesto, Néstor, por supuesto. Estamos dentro de la madurez del segmentado. Lo que pasa es que en cierta medida se puede decir que esta displasia, yo lo entiendo así un poquito como la ontogenia del linfocito. Que ustedes saben que el linfocito pequeño, luego por reactividad se presenta el linfocito reactivo. El linfocito reactivo, ¿cierto?, se sigue sobre reaccionando y se presenta el inmunoblasto, madura el inmunocito, se sigue reactivando, ¿no es cierto?, se produce el plasmablasto, plasmocito, productor de inmunoglobulina, ¿cierto? Bien, pero en la mononucleosis infecciosa solamente llega hasta el linfocito reactivo. En el ANDA llega hasta el inmunocito inmunoblasto. Entonces, claro, probablemente yo debería pensar que aquí existe ¿cierto?, algo muy asociado en el cual, claro, cuando se va sobremadurando y degenerando el segmentado, después se presenta de forma muy desordenada, y a eso se le llama en cinta. Y dentro del desorden de la lobulación, tenemos, ¿no es cierto?, que se ve como en cinta, ¿cierto?, muy desordenado. Entonces, eso fue lo que le contesté. Después de acá, otra pregunta. En los estadios tempranos de infección por COVID, que normalmente vemos en la atención primaria, ¿existe a nivel morfológico o hematológico indicios más claros, así como se describen en estado avanzado? La verdad que se podrían encontrar, ¿cierto? Yo vi unos, obviamente no claramente diagnosticados por COVID, pero no claramente COVID. Y claro, se puede ver un hemograma normal, absolutamente normal. Ahora, en el proceso, ¿no es cierto?, de la evolución, si tiene mayor sintomatología, o, ¿no es cierto?, el proceso que va, si el paciente en ese caso, su susceptibilidad individual lo lleva a conectarse con un respirador, ¿no es cierto?, en la UCI, claro que se manifiesta toda la característica morfológica, pero hacia atrás hay que ir retrocediendo y hay que tener una mayor, ¿no es cierto?, una mayor capacidad de poder detectar las cosas menos expresivas, porque quizás no vamos a encontrar hipergranularidad, hipogranularidad, hipersegmentado, pseudoveldelwet, no, pero podemos encontrar en alguna, ¿cierto?, en alguna expresión, quizás, ¿no es cierto?, los segmentados un poco más perinóticos. O probablemente ya un poco más desordenado, que no nos queda tan claro que sea un segmentado en bizarra, voy a decir así porque ya saben de lo que estoy hablando, pero probablemente va en camino. Pero hay que informar lo que se ve. Por lo tanto, si su etapa evolutiva está en esas condiciones, eso es lo que observar. Es decir, no hay que tener en mente pensar en que si estoy viendo blastos, voy a estar pensando en una leucemia mieloide aguda. No, yo tengo que describir el blasto y el blasto que estoy viendo. Sin lugar a duda que tengo un algoritmo mental y que me va a llevar a todo un diagnóstico y empiezo, ¿no es cierto?, a tratar con los descartes y probablemente con los hallazgos. Si encuentro bastones de Auer, ya me orienta, o si encuentro un BLEPS o una oreja citoplasmática, me voy a ir al tiro a la leucemia mieloide aguda megacariolástica. Sí, claro, porque tiene los antecedentes. Pero por eso que hay que ser claro en ese sentido, que hay que informar lo que se ve. Yo creo que ese es el mejor concepto y lo que se ve en cuanto a lo que sé. Por lo tanto, por eso que estamos conversando sobre el tema.
Así que eso fue para esa pregunta. La número 5 dice: la linfopenia es lo más patognomónico de COVID, ¿sí? Porque los leucocitos se mueven dentro de rangos normales. Eduardo, ¿la linfopenia es con disgranulopoiesis? Yo no la he observado. Es decir, perdón, estaba pensando en disgranulopoiesis. Por supuesto, pero por supuesto. ¿Ah? Por supuesto, es decir, yo le mencionaba que un indicador de mal pronóstico, ya pues, prácticamente que el paciente va a ver que probablemente se muera, menor del 5% de linfocitos, sin lugar a duda que va a tener toda una disgranulopoiesis. Esto está asociado, esto está todo asociado. Y probablemente yo no toqué todos los otros temas porque los temas lo tocaron el profesor Nestalí, el doctor José, pero también está asociado con el aumento del digno D, está asociado con la tormenta citoquina, está todo asociado. Por lo tanto, no es que se va a presentar la linfopenia y no la disgranulopoiesis, no. Igual se presenta toda la alteración, ¿no es cierto?, granulopoyética, toda la alteración, toda la asimetría en la maduración, toda la displasia también se va a presentar. Todo esto es en paralelo, y todo va como en una sola, ¿no es cierto?, en una sola ola, por decirlo así. Dice, Eduardo presentó un caso donde la poliquilocitosis indicaba trepanocitos y acantocitos. ¿Es un paciente de diagnóstico de hemoglobina S? No lo sé. No sé si era un paciente con, ¿no es cierto?, con la trepanocitosis. Lo desconozco, así que no tengo cómo responderlo. Lo que pasa, yo, como vi distinta morfología, y creo que hasta ahora yo, en cuanto a mi observación, diría que no haya, en la serie roja no hay algo patognomónico, así que puede haber sido prácticamente un hallazgo, solamente un hallazgo, y desconozco si tendría que hacer la consulta a la colega que me pasó los propios. Estoy muy agradecido por lo demás. Nos ha pasado con pacientes COVID positivos que el equipo no detecta desviación a la izquierda, a pesar de tener un porcentaje considerable de bacilliformes alflotis. ¿A qué se podría deber? Bueno, estamos claros, debo decirlo, que los equipos no detectan desviación izquierda. El equipo no detecta hipogranularidad, no detecta hipergranularidad. No va a decir que si tiene un punteado basófilo. Entonces, por lo tanto, la desviación izquierda, ¿no es cierto?, normalmente no es tan, quizá en forma indirecta, ¿no es cierto?, hay equipos que dicen, ¿cierto?, inmadurez, ¿no es cierto?, y lo ponen en signo de interrogación. Entonces uno tendría que buscarlo. El equipo es un excelente para medir todos los marcadores del perfil hematológico. Pero morfológicamente, necesariamente, el tecnólogo médico, el hematólogo, tiene que leer el FODIS. Y acuérdense que dice, el clínico dice hemograma. Y FONASA dice, cuando dice hemograma, perfil, toda la hematimetría, con las características de los elementos figurados. Carísimo. No se puede no leer el FODIS. Entonces, ¿es posible diferenciar entre hipergranularidad y clonación tóxica? Sí, con experiencia, si usted está frente a una reacción leucemoide y hay cuerpos de DOL, ¿no es cierto? Claro, hay clonación tóxica, sí, usted va a pensar en una infección. Pero si usted está frente a segmentado en bizarra, voy a usar el término, pseudopeltequets, y encontré algunos mielocitos pelderoides, hipolobulabilidad, poco desarrollo de los lóbulos segmentados. Entonces, claro que usted va a poder decir, sí, esto es hipergranularidad. O si no, claro, si no uno lo pone como clonación tóxica, pero no es pecado, insisto, no es pecado. Eso se lo da la experiencia. Y eso usted tiene relación directa con el clínico. El clínico van a conversar el caso. Probablemente los antecedentes que él le dé van a apoyar la hipótesis diagnóstica del laboratorio y los antecedentes que usted les dé va a apoyar el diagnóstico clínico. Le va a corroborar al clínico. Entonces,
es un trabajo en equipo. ¿Podríamos vincular esta forma bizarra con mielocatesis? Probablemente, no sé. No tengo el dato, así que mejor, porque habría que buscarla. Habría que buscarla. En el caso de linfopenia, encontrando, por ejemplo, un linfocito que además es reactivo, corresponde informar linfocito reactivo 100%. Qué buena pregunta. Cuando uno encuentra unidad, uno pone unidad. Yo diría que uno debería colocar como hasta 5, ¿no es cierto? El recuento encontramos 5 linfocitos, y la verdad que no van a poder buscar en 100, porque cuando uno habla de linfocito reactivo, uno dice, si digo un 30%, tiene que ser 100 linfocitos contados. Aquí no los van a encontrar. Se los doy firmado, no van a encontrar 100 linfocitos. Por lo tanto, vamos a conversar con el comité de expertos y quizás declarar que en el caso de cierta cantidad hacia abajo, hay que colocar el número absoluto. 3 de 5. Claro, porque decir, no sé, decir un 70% suena como se escapa la matemática para esto. Entonces hay que buscar alternativas mucho más inteligentes. ¿Qué puede referir respecto a la presencia de macroplaquetas en pacientes con COVID positivo confirmado? Bueno, usted sabe que también hay los progenitores, y aquí se incorpora toda la línea trombocitoide, que están afectados también por los marcadores del COVID. Entonces, hay alguna alteración, puede ser por citoquinas, en que se inhiba la producción de plaqueta, entonces hace de que el megacarocito libere plaquetas más grandes, porque está inhibido para llevar plaquetas. Entonces puede haber, ¿no es cierto?, alguna hipótesis que yo la desconozco, pero sería una especulación de mi parte. Se debe incluir en el hemograma la relación linfocito-neutrófilo y la relación monocito-neutrófilo para mayor información médica, por supuesto. Por supuesto. Porque cuando hay un hallazgo patognomónico, tenemos que incorporarlo. Quizás probablemente cuando alguna vez apareció los bastones de Auer, la pregunta era, ¿podemos incluir el bastón de Auer? Por supuesto, es patognomónico. Claro, y aquí igual, porque además de es un dato que contamos con una relación, y esta relación es pronóstico. Entonces, es súper interesante. Si el laboratorio tiene una tremenda función. Yo desconozco, me hubiese gustado poder conversar con ustedes cuando hago acá los talleres nacionales, tengo la oportunidad de preguntarles directamente a ustedes. Y ¿no es cierto?, me puedan contestar, ¿no es cierto?, y qué es lo que están haciendo en base a eso. Pero aquí sí. Pero si usted ha visualizado los cuerpos azul-verdes como indicador de mal pronóstico, los cuerpos se refiere a pseudo cuerpos de Dol, supongo yo. Pero lo que pasa es que el cuerpo de Dol, ustedes saben que es muy mal pronóstico también en la coagulación intravascular diseminada. Entonces, claro, uno observa eso y sabe que hay una septicemia que si no es manejada, el paciente se muere. Claro, entonces esto es, claro, un hallazgo más. Claro, si yo encuentro de todo, voy encontrando de todo, significa que se está expresando completamente la sintomatología, la infección del COVID. Mientras más hallazgos morfológicos tengo, hay una mayor expresión, por lo tanto, más magnético. Ahora, si solamente encontró estos cuerpos de Dol, ¿cierto?, entre comillas, solamente eso, no, un hallazgo, y habría que evaluarlo bien si realmente es o no es. ¿Qué le parece la introducción del concepto codicito en Estados Unidos con un renombre del Downey tipo 3? Mire, yo todo lo que es inglés o palabra en francés o alemán, le pongo el nombre chileno. Así
por ejemplo, el target cell. Le llamo target cell, perdón, le llamamos, colocamos las recomendaciones para la interpretación del homograma target cell, no, le pusimos codocito. Y así, es decir, flower cells, en el caso de los linfocitos en trébol, ¿cierto? ¿Y cómo le pusimos? Linfocito multilobulado, porque ya tiene que ser un vocabulario que nos integre a todos, que todos entendamos. Yo digo multilobulado, todo el mundo va a entender que tiene muchos lobos, que lo hace patognomónico de la leucemia linfoma de células del adulto. Entonces, no, obviamente que no estoy de acuerdo con eso, porque nosotros no le llamamos ni linfocito de Towne, no le voy a llamar linfocito, se llama linfocito reactivo, porque es un linfocito reactivo. ¿Ya? Esa fue la última pregunta, y estamos en la hora, sí, justo en la hora, que fantástico, esto salió fantástico, todo ha sido hasta la última hora. Pues me gustaría realmente como escucharlos, pero yo quiero agradecer en primer lugar la tremenda audiencia. Como 300 laboratorios, no sé si estarán los 300 conectados en este momento. Me hace muy feliz eso, y por eso que dije todo lo que tenía que decir. Lo digo con fuerza. Así que agradezco la concurrencia. Yo agradezco al profesor José, que también, ¿no es cierto?, igual que el profesor Nescalí, que hablan con mucho conocimiento de causa, hablan con lo que están haciendo, ¿cierto?, hablan con lo que manejan. Entonces, yo he quedado muy satisfecho con este taller. Yo le llamé charla magistral porque tengo a 2 docentes magistrales. Yo me quedo fuera. Entonces, por eso estoy muy agradecido. Así que me tendré que retroalimentar solo. Y despedirme de ustedes, darle las gracias por esta audiencia. Y bueno, si veo que a futuro están interesados, vamos a hacer probablemente una charla de láser, ¿no? ¿Sí? Una charla de las anemias, para ver distintos tipos de glóbulos rojos, ¿no? Pero eso ustedes me tienen que retroalimentar, ¿no? Así que debo agradecer a todos y un abrazo a todos, así los puedo abrazar. Había una pregunta más por acá. La aneosinofilia, ¿cuál es la real importancia, ya que sus valores de referencia son de 0? Claro. Los de son 2 a 4, ¿cierto? Son de 2 a 4%. Bueno, eso pasa también, ¿no es cierto?, con la leucemia de células vellosas. También hay una aneosinofilia. Y uno la busca. Entonces, claro, ¿es un parámetro fundamental? No, es un parámetro que ayuda, sí. Es un parámetro que ayuda. ¿Ya? Bien, pues sí, ¿no? Sí, las presentaciones, no sé si a alguien le interesa, las pide. Yo voy a pedírsela a los profesores. Profesor Nescalí, profesor José, si alguien está interesado por aquí, ¿ya? Así que eso sería todo. Un abrazo para todos y gracias también a Mitzi, a quienes me ayudaron acá para que esto, Fernando, a William y a todos el apoyo para que esto saliera, y espero que lo califiquen bien, porque yo quedé muy contento. Gracias y un abrazo a todos.